Vamos a hablar entonces sobre la educación y las pantallas. Exactamente, porque según resultados que se desprenden, esto es lo que hace que sea un tema preocupante, estos resultados que se desprenden de los países que participaron en las pruebas PISA del año 2022, las últimas pruebas PISA que tenemos, lo más actualizado, el 54% de los alumnos de 15 años asegura que se distrae en la escuela por el uso de dispositivos electrónicos, ya sean celulares, computadoras, etc. Particularmente esto ocurre en las clases de matemática. Por lo tanto, estos datos fueron tomados y analizados posteriormente por el Observatorio de Argentinos por la Educación, y se elaboró un informe que se titula Celular en el aula, uso, distracción y aprendizajes. Los resultados de las pruebas PISA y también lo que muestra este informe que anteriormente nombré muestran una relación negativa entre la distracción por el uso de dispositivos digitales en clase y también entre el desempeño en matemática, porque también los países con más estudiantes distraídos son los que tienen, más alumnos con más bajos desempeños en clase de matemática. Entre esos países que muestran esto estamos Argentina, Uruguay, Chile, todos con resultados de arriba del 50%, es decir, más de la mitad de los alumnos expresa que está distraído y por ende esto se refleja en los desempeños. Y en contraposición, los niveles más altos, más desempeño académico más alto con distracción más baja, son países asiáticos como Japón o Corea del Sur, que están todos debajo del 10%. Por eso los autores explican, ¿sí?, que hay factores como la regulación del uso de la tecnología, estrategias pedagógicas y el nivel socioeconómico también pueden influir sobre estos resultados. Por eso, para que nos explique un poco los pormenores de este estudio y también, sobre todo, cómo se puede hacer, como decía Hernán al principio, para convertir los dispositivos electrónicos en una herramienta positiva, ¿no?, y que no influya justamente negativamente en el desempeño académico de los alumnos, tenemos a Leire Sáenz Guillén, analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación. Buenas tardes, Leire, ¿cómo estás? Hola a ambos, muchas gracias por la invitación. A vos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En principio, la pregunta es, ¿por qué Argentina, Uruguay, Chile, 55% de los estudiantes dicen distraerse con los celulares? Japón, Corea del Sur, 5%, 9%. ¿Por qué esta disparidad? Bien, empecemos a desmenuzar estos datos, ¿no?, que ya fueron nombrando. Para ordenar un poco, el dato principal, que ya se dijo, que en Argentina a los 15 años, un 54% de los chicos declara que se distrae en el aula por usar el celular. Y acá hay varias cosas. En primer lugar, son más de la mitad de los chicos de 15 años. Pero además, y creo que es lo más sorprendente de este informe, es que en estas pruebas que se pregunta esto, que son las pruebas PISA, que se toman en más de 80 países del mundo, o sea, más allá de evaluar a los chicos, también se les hace este tipo de preguntas complementarias. Y la Argentina no solo, de nuevo, que más de la mitad de los chicos que declara distraerse, sino que lideramos, lamentablemente, esta métrica cuando nos comparamos con estos 80 países participantes, ¿no? No solo incluso en la región, que como ya mencionaron, en la región hay porcentajes altos de distracción, sino que la Argentina está liderando esta métrica tanto en la región como en los 80 países participantes. ¿Por qué pasa esto, no? Yendo un poco más allá, ¿por qué nos distraemos más o qué está pasando con el uso del celular? Hay una segunda pregunta en estos cuestionarios que es si sienten presión los chicos de responder inmediatamente un mensaje o una notificación ni bien les llega al celular, ¿no? Y acá lo que vemos es que la Argentina, junto con otros países de Latinoamérica, como puede ser Chile, Uruguay, están liderando estas métricas de presión social. Es decir, los chicos dicen que ni bien reciben un mensaje o una notificación, sienten como la urgencia y la presión social de responder inmediatamente en ese momento. Entonces, ¿qué pasa en el aula? Bueno, actualmente muchos de los materiales pedagógicos están en formato digital. Entonces quizás el chico está, por ejemplo, leyendo un texto, leyendo un PDF en el celular o algún tipo de contenido de la clase, y ni bien le llega un mensaje, le llega una notificación, el chico, sale de lo que está haciendo, va a responder el mensaje, vuelve, y obviamente toda esta interrupción en lo pedagógico está demostrado que termina afectando mucho el aprendizaje, ¿no? No es lo mismo que si está leyendo de corrido el texto, que si va, sale, entra y vuelve. Entonces, como una dinámica social de fondo que hace que, toda esta interrupción pedagógica termine afectando
a la calidad del aprendizaje que termina teniendo el estudiante. Y entonces, ¿cómo reconvertir estos dispositivos electrónicos en algo positivo y que, ya que se tienen que usar, como vos nombrabas antes, son necesarios para la lectura, para el aprendizaje? ¿Cómo hacemos para que después no tener estos resultados? Bien, acá hay como dos cosas. En primer lugar, como bien nombraban ustedes al principio, también están empezando a haber ciertas políticas de regulación, de prohibición, de, bueno, que las pantallas empiecen a aparecer como un material más complementario del aprendizaje, ¿no? En muchos países, no solo en Argentina, esto es un fenómeno global, se está volviendo para atrás en lo que es toda la parte del aprendizaje, en el sentido de, bueno, volvamos al libro de texto, volvamos a escribir en papel, volvamos como a lo que se hacía antes, un poco una reversión de, bueno, antes se tenían mejores resultados, las pantallas están distrayendo, volvamos un poco para atrás. Obviamente la pantalla tampoco, estamos todos de acuerdo que la pantalla es algo que está y que tampoco hay que eliminarla de la vida. Entonces un poco los estudios que hay, la evidencia que hay, dice que en los primeros años, por lo menos hasta el ciclo que termina la primaria, es importante que haya cierta regulación, cierta prohibición del uso de pantallas, sobre todo en lo que requiere educación, o sea, en la escuela básicamente, porque es importante que el chico en estos primeros años, hasta los 12 más o menos, tenga lo que es una consolidación de la base educativa, ¿no? Que tenga una buena base, que consolide las bases, bueno, ya hablamos de matemática, pero también de la lectoescritura, que en Argentina la lectoescritura venimos empeorando hace muchos años todo lo que son los puntajes. Acá, para poner un número más o menos, en tercer grado actualmente en la Argentina, que son chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 comprende un texto básico. O sea, la mitad de los chicos a los 8 años ya todavía no comprende un texo básico. Pero ahí la culpa no la tiene en la pantalla. Ya es hoy. No, ahí, exactamente. Ahí tenés, obviamente, educación es enorme, hay un montón de causas y podemos hablar un poco de varias más, pero dado este contexto, si sumás la pantalla es una cosa más que se suma, ¿no? Claro, Entonces, se está priorizando como, bueno, fortalezcamos estas bases, de nuevo, ¿no? Que la mitad de los chicos no comprenden lo que lee, que hasta los 12 años por lo menos se fortalezcan los aprendizajes, y a partir de la secundaria, de un nivel ya después superior, terciario, universitario, empiecen a aparecer las pantallas, con obviamente un material complementario que fortalezca, bueno, el aprendizaje ya más consolidado de base. ¿Hay alguna evaluación que ustedes hayan hecho sobre el resultado de la política que se aplicó en la ciudad de Buenos Aires con la regulación del uso de celulares en las aulas? Bien, en ese caso específico no tenemos datos todavía, o sea, nosotros todos los informes que hacemos siempre lo hacemos en base a datos públicos. Entonces, siempre que se hacen este tipo de políticas, fomentamos que, bueno, que se publiquen los datos, que haya transparencia, que muestren resultados. De este caso en particular no, pero sí hay un montón de estudios y de evidencia internacional hecha que muestra que efectivamente cuanto más se regula el celular, mejores resultados se ven. O sea, acá hay una correlación entre regular y prohibir el celular en el aula con mejores resultados. Obviamente, esto no quiere decir que es una causalidad sí o sí lineal, ¿no? Porque, por ejemplo, Corea, Japón, que son lugares en los cuales rinden muy bien en términos de pedagogía, no tienen o sea, usan poco el celular y rinden muy bien y no tienen prohibición del celular. Entonces también hay un tema de cómo se usa, porque no es que en sí mismo es negativo, y acá viene lo que hablábamos antes de la presión social. En estos países en los cuales les va bien no hay prohibición, pero cuando les preguntan qué hacen cuando les llega una notificación o un mensaje, son de los que tienen menor porcentaje de responder inmediatamente, ¿no? O sea, saben esta cosa de, bueno, espero, contesto después. Entonces también hay un tema de la dinámica social de cada país, ¿no? Y también, bueno, con el docente en esto también muchas veces hablamos con docentes que están perdidos en este tema de, bueno, cómo incorporamos todo esto en la clase. Y también es importante en esto, bueno, demos capaz dinámicas de capacitación al docente, de cómo empezamos a incorporar este tipo de herramientas. Y, por ejemplo, entonces, ¿cómo se trabaja con chicos de 15 años exactamente, que es con lo que trabajó el estudio, donde también confluyen muchos otros factores sociales, como vos decías, la presión social, la adolescencia, que es una etapa complicada? ¿Cómo, digamos, eso confluye y cómo los docentes también lo tendrían que tratar? Acá hay varios casos, ¿no? Muchas veces también nos pasa, nosotros vemos los datos, pero después tenemos mucha relación con docentes, con alumnos, vamos a escuelas, charlamos. Primero que está pasando mucho que el docente mismo está con el celular en el aula, entonces muchas veces obviamente el estudiante, si ve que el docente está con el celular, tampoco va a dejar de usarlo. Entonces es un primer caso que tiene que haber como una conciencia capaz más general. En segundo lugar, este tema también obviamente de incluir a los docentes y a los directores en el tema de la formación, porque uno puede decir, bueno, que no usen el celular, pero tampoco el chico después va a querer, no sé,
capaz esto puede tener un efecto rebote de tengo más ansias en clase o necesito saber qué pasa con mi celular. Entonces, lo que se está empezando a ver, justo en las pruebas Aprender, que las pruebas Aprender son unas pruebas que toma la Secretaría de Educación Nacional a nivel país, y se las toma a todos los chicos de sexto grado de la primaria y sexto año de la secundaria. Más allá de evaluar a los chicos, hay un cuestionario complementario a los docentes muy interesante, y una de las preguntas que se les hace a los docentes es ¿en qué te gustaría recibir mayor formación? Y acá aparecen 3 temas más mencionados. El primer tema que aparece es el tema de, bueno, la inclusión de discapacidad en el aula. Otro tema que aparece es que me gustaría saber más sobre alfabetización, sobre cómo enseñar a leer y escribir. Y el tercer tema que aparece, obviamente, es el de la tecnología, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías en el aula. Entonces, el docente mismo también te está pidiendo esta mayor demanda de, me gustaría tener mayor formación en esto. Y acá hay un tema importante, que es que las currículas de lo que es la formación docente en Argentina no se actualizan desde el 2012. Entonces, si no se actualizan desde el 2012, lógicamente hay muchas cosas que quedaron desayornadas, capaz a la realidad del aula actual. Y el docente mismo, de nuevo, te está pidiendo, bueno, me gustaría tener más formación en estos temas, dándose cuenta de que obviamente es algo que ahora atraviesa el sistema educativo. Hay una idea, me parece que atraviesa muchas de las cuestiones que nos comentaste, que tiene que ver con la palabra ansiedad, ¿no? Cómo la ansiedad es ese disparador de este fenómeno, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos incorporada esta disciplina que pueden tener, vos decías, en Corea o en Japón, de posponer la respuesta hasta el momento del recreo y que eso no nos genere una situación, digo, de mayor tensión, por ahí evitaríamos la distracción. Pero sin embargo nosotros, yo me reconozco también en lo que te estoy diciendo, imagínate los chicos, ¿no? Donde están movidos por este impulso, que no pueden frenar. Totalmente que eso juega un factor súper importante. Entonces creo que ahí, dada la dinámica social que está en Argentina, y también en otros países vecinos, ¿no? Como decíamos, Chile, Uruguay, Brasil, es importante que, reconociendo que está esa dinámica, bueno, de vuelta, ver desde la política educativa que se puede hacer, ¿no? De ciertas políticas de, por lo menos en una primera instancia, ¿no? Lo que mencionábamos, cierta regulación en los primeros años, porque obviamente todo esto nosotros, al fin y al cabo, lo que nos interesa del celular o de la ansiedad, o sea, más allá de obviamente todo lo que repercute en temas después de salud mental, etcétera, en el tema de educación es importante ver, bueno, si efectivamente ayuda o no al aprendizaje, ¿no? Entonces, en esto que les mencionaba, que ya en los últimos 20 años venimos empeorando en todo lo que son los resultados educativos, es importante ver, bueno, si en una primera instancia cierta regulación ayuda, por lo menos como una arista, ¿no? No va a cambiar todo el aprendizaje, pero no, como una arista a que no sigan cayendo estos resultados educativos. Creo que es importante empezar a aplicarlo, ¿no? En Argentina. Y perdón, ¿es el peor momento entonces en cuanto a estos resultados y pantallas y educación, o ya antes en alguna otra prueba esto se vio? En términos de educación, cuando vemos indicadores educativos, siempre vemos, se puede decir, los de cantidad y los de calidad, ¿no? Son como las dos caras de la misma moneda. Cantidad básicamente es, bueno, acceso, básicamente que el chico en edad escolar esté en el aula. ¿Qué es lo que vemos? Que en los últimos 20 años en la Argentina se priorizó mucho este tipo de políticas. Básicamente, bueno, incluir al estudiante en edad escolar en la escuela, y vemos que se logró, ¿no? Esas son las buenas noticias en educación, que actualmente alrededor de un 95% de los chicos en edad escolar efectivamente están en el aula. ¿Qué pasa? A medida que fuimos incorporando más estudiantes al sistema educativo, la otra cara de la moneda, que son los indicadores de calidad, sí se ve que empezaron a bajar sostenidamente, ¿no? Para poner un par de números, en el año 96, en unas pruebas regionales que realiza la UNESCO, la Argentina se ubicaba en el lugar número 2 de 10 países en las pruebas de lengua. Sin embargo, actualmente estamos en el puesto número 8, ¿no? Ya de estos 10 países bajamos del puesto número 2 al puesto número 8. Sí es verdad que pasó un poco de que a medida que incorporamos más estudiantes al sistema educativo, se vio esta caída en la calidad del aprendizaje. Y bueno, ahora un poco lo que hacemos en Argentina para la Educación es, bien, está pasando esto, vemos que uno de los temas que está también jugando y está presionando a la baja estos resultados es el celular. Después obviamente hay otros temas como el financiamiento, los docentes, obviamente que es un tema amplio. Pero bueno, dado que esto está pasando, focalicemos las políticas educativas también ahora reforcemos los aprendizajes desde el principio, ¿no? Porque no es que caen recién en la secundaria, que acá estamos analizando chicos de 15 años, pero vemos que ya desde los primeros grados, que podemos ver datos, que es en tercer grado, ya hay datos realmente bajos. Entonces, si a los 8 años
el chico todavía no pudo incorporar estos aprendizajes básicos. ¿Qué pasa? Cuando llega a la secundaria, vemos que se empieza a profundizar cada vez más, ¿no? Porque Claro. yo les dije, sí, en tercer grado 1 de cada 2 no comprende lo que lee. Cuando vamos al último año de la secundaria, vemos que únicamente llegan a los 17 años 13 de cada 100 chicos con los conocimientos básicos, ¿no? De cada 100 chicos que empezó primer grado, vamos 12 años después, solo llegaron 13 con los conocimientos básicos de lengua y de matemática. Claro, es una falla. Obviamente que ahí... Perdón, es una falla que viene hace mucho tiempo. Exactamente, se va lo que no se pudo, podríamos decir, lo que no se incorporó en los primeros años, después se termina profundizando y empeorando a medida que avanza la trayectoria educativa. Y bueno, de vuelta, el celular, la pantalla, es un factor más que sobre todo en la secundaria aparece con mucha más fuerza. Igual, bueno, ya en la primaria está empezando a aparecer también bastante. Y lo recibimos en la facultad, Leire, ahora también, donde también hay una evidencia de ese mismo problema que se va arrastrando uno tras otro a lo largo de distintas etapas del proceso educativo. Gamificación sí, gamificación no, utilizar ese tipo de herramientas didácticas es válido solo en los últimos años. Bien, yo te diría que, de vuelta, más al final del proceso de aprendizaje educativo, ¿no? Ya sea directamente en la universidad, o bueno, en un instituto superior, o ya después en la formación después de la escuela, o en ciertos momentos en la parte de la educación secundaria. Pero sí, diría que es positivo, tampoco hay que negarlo y tampoco hay que rechazar todas estas cosas nuevas que aparecen. Obviamente es una gran herramienta, pero es una gran herramienta como complemento a la base que uno ya consolidó. Entonces es importante que eso de nuevo aparezca más adelante en el proceso de aprendizaje, cosa de que dé tiempo a que los estudiantes, bueno, puedan incorporar primero todos los saberes básicos antes de empezar. Porque bueno, también otro tema importante acá es que esto que hablamos recién de alfabetización, ¿no? De que 1 de cada 2 chicos no comprende lo que lee. Muchas veces nos pasa que esto después, por ejemplo, no sé, se habla, bueno, ¿por qué no incorporamos programación en las aulas? ¿O por qué no incorporamos cosas más de inteligencia artificial, etcétera? Y lo que sucede mucho es que si los saberes básicos no están consolidados, también es difícil después empezar a pasar a adquirir otro tipo de habilidades, ¿no? A usar mejor esa herramienta tecnológica, porque incluso pasa con matemática, que, bueno, en matemática los resultados son un poco peor, ¿no? Son 7 de cada 10 chicos en tercer grado no tiene el mínimo en matemática. Y muchas veces cuando hablamos con las maestras de matemática, nos dicen, no, mira, el chico no logra resolver el problema matemático porque no entiende el enunciado del problema, y como no entiende el enunciado, ya no podemos pasar a la otra habilidad que sería adquirir la habilidad matemática. Es más comprensión de texto. Exactamente. Entonces, si no está esa comprensión, también si después queremos incorporar ciertas materias como, que obviamente son positivas, ¿no? Decimos, bueno, algo de inteligencia artificial, algo de tecnología o de robótica o de programación, si el chico todavía no adquirió esta herramienta de la comprensión de textos, mucho más difícilmente va a poder adquirir nuevas habilidades ya también de estos otros temas. Muchísimas gracias, Leire, por todas estas explicaciones, por poner en contexto este problema, y estaremos atentos. Me quedo ahí con una idea, ¿no? Que la necesidad también de volver a reafirmar las herramientas básicas, ¿no? El cuaderno, el lápiz, y una vez superado esa etapa, ahí sí poder trabajar con el resto de las herramientas tecnológicas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y cualquier oyente que le interese el tema, subimos todos estos informes a nuestra web, argentinosporlaeducacion.es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Leire Sáenz Guillén, ¿sí? De Argentinos por la Educación.